Mi nombre es Asael Barragán, miembro de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla. Tal vez me recuerden en otros videos anteriores de Noche de Museos. En esta ocasión, acompáñenme a descubrir la historia de Puente de Bubas. Aquí podemos observar la maqueta del Puebla Antigua. Aquí podemos ver el río principal, que es el río Almoloyan. Tres ríos fueron importantes para la creación de esta ciudad. El primero, como había mencionado, es el río Almoloyan, que en náhuatl significa agua que brota, el río Atoyac, que significa agua que corre, y el río Alceseca, que significa agua fría. En la época colonial, el río Almoloyan se le cambió de nombre a Río de San Francisco. Asimismo, podemos observar varios puentes, que es el Puente 5 de Mayo, Puente de Obando, Puente de Bubas, Puente de San Francisco y Puente de Chanenetla, y por último el Puente de Nochebuena. Este mapa es la Puebla Antigua, la Puebla de Los Ángeles, la cual fue fundada en 1531 por Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Está la división en la cual tenemos la Puebla española en la zona alta. Podemos ver diferentes construcciones y sus calles son totalmente lineales. Hasta la fecha aún continúan así. Eso hizo que en el año 1987, por parte de la UNESCO, se declarara la zona del Centro Histórico de Puebla Patrimonio Mundial de la Humanidad. En la zona baja podemos observar los barrios indígenas, con menos construcciones y sus calles son irregulares. Ahora, el entubamiento del río San Francisco o río Almoloyan se deriva por los desechos de la vida cotidiana y de las fábricas que había en ese entonces, ya que los desechos lo tiraban a la calle, a los ríos e incluso a los manantiales. Solo después de la epidemia del cólera de 1833 se comenzó a considerar que era perjudicial los cementerios cercanos al río San Francisco. Es por eso, y más la contaminación del río, que se decreta el entubamiento en su totalidad desde el año 1964 a 1971. Sin duda alguna, esto nos hace reflexionar cómo un elemento se consideró sagrado en la época prehispánica, su mutación como un bien común en la época colonial y vía de desecho en la era industrial. Bien, continuando con el recorrido, Anastasio Coronel y Benavides, quien fuera 3 veces alcalde mayor de la ciudad en los periodos 1666 a 1667, su segundo periodo 1674 a 1676 y el tercer periodo 1682 a 1683. Vamos a ubicarnos en el año 1682, cuando se fundó un hospital para tratar el mal francés o mal de bubas. Al mismo tiempo se construyó un puente sobre el río de San Francisco para que tuvieran comunicación entre los barrios altos y bajos de la ciudad. Una vez que se construyó ese puente era lo suficientemente amplio para que pudiera pasar una carreta, pero era más estrecho que el puente de San Francisco. A finales del siglo XVII también se le conoció como Puente Carrillo, por las casas y el obraje perteneciente a don Miguel Carrillo y al capitán Gabriel Carrillo de Aranda, quienes también fueron alcaldes de la ciudad. A inicios del siglo XVIII también se le conoció como Puente de Apresa, en nombre del capitán Domingo de Apresa. A mediados de ese siglo, del siglo XVIII, también se le conocía como Puente del Toro, por una casa del trato de cerdos que estaba cercano al puente, perteneciente al capitán Manuel Eusebio del Toro. Esa casa es la que podemos observar de este lado, que pertenece a este sitio histórico. Los puentes han tenido diferentes modificaciones, sobre todo este. En el año 1886 se le puso un barandal de hierro. Ese barandal servía para evitar algún tipo de accidente con los peatones. Ese mismo año se propuso cambiarse el nombre a Motolinía. Es por ello que tenía una placa en el barandal sur que tenía la inscripción Puente de Motolinía. Como nos podemos dar cuenta, en el transcurso de vida del puente tuvo diferentes nombres. En el año 2014 inicia un proyecto de rescate muy importante. Diferentes especialistas empezaron con este proyecto. Se rescató una tercera parte del puente original. El resto del puente aún continúa debajo sobre el Boulevard 5 de Mayo, que es el que tenemos aquí enfrente, que es una de las principales arterias de esta ciudad. Para el año 2015, el 22 de diciembre del 2015, abre las puertas a público como un sitio histórico y recreativo. Una vez que entramos al arco del puente, a primera instancia podemos ver el contrafuerte, el cual se utilizaba para unificar el agua que pasaba debajo del puente.
También podemos observar 3 placas, las cuales son a partir del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, los cuales fueron ampliando dependiendo de cada siglo. Como les había mencionado anteriormente, el puente fue construido a base de cal y canto, pero también se utilizó una piedra denominada piedra limosna, la cual era el sobrante de las construcciones de esa época, como casonas y conventos y demás. Ocupaban esa piedra para donación para este tipo de obras. Bien, ahora vamos a pasar al escudo de la ciudad, el cual es único, ya que está tallado sobre piedra y podemos observar cada detalle que se refleja en el escudo. A primera instancia, podemos observar la corona, la cual hacía mención que las personas eran súbditas al rey, o sea que eran leales a la corona. Enseguida podemos observar 2 ángeles, los cuales hacen mención a la leyenda que decía que la Puebla fue fundada por ángeles y sus calles fueron trazadas por hilos de oro. En la parte de abajo podemos ver el paso de agua, que representa la abundancia de este elemento natural en la ciudad. Y por último, tenemos la inscripción que dice Escudo de la ciudad, la cual no es original, ya que antes tenía una leyenda que decía: acabóse esta puente a costa de las rentas de la nobilis a impel. Recuerda que este sitio histórico está al resguardo del Ayuntamiento de Puebla a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y estará listo para recibirte una vez que termine la contingencia sanitaria. Por mientras, quédate en casa y si quieres conocer más de nuestro patrimonio, visita nuestro micrositio y las redes sociales de la Gerencia. Gracias.